La Marquesa Magazine está en el barrio de Ruzafa haciendo el reportaje Conexión Ruzafa para todo el planeta y estamos con Marcos Saiz. Hola Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Marquesa. Buenos días. ¿Cómo tienes esta tienda tan chula en Ruzafa? Cuéntanos. Pues a pesar de Ruzafa, porque realmente está procediéndose a una transformación en el barrio que esto ya no es lo que era. Ahora sí, Ruzafa sigue siendo un buen barrio para vivir, aunque los fines de semana ya no mola tanto. Oye, háblame bien de Ruzafa, que estamos haciendo un reportaje de Ruzafa. Sí, Ruzafa tiene un tejido comercial maravilloso. ¿Sí? Tienes una oferta hostelera espectacular. Si te gusta desayunar, si te gusta comer, te gusta... Y bueno, y además unas poquitas tiendas luchando por... Súper especial, porque de repente hemos entrado y nos hemos trasladado al Soho londinense. Bueno, nunca he estado en Londres, fíjate. ¿No? No. Pues no te hace falta ir. No te hace falta ir. Viva España. Pero bueno, sí, vamos, es una tienda singular porque en ella proyectamos todo lo que a mi mujer y a mí nos ha gustado siempre, que es la música, la literatura, determinadas marcas de ropa de las que somos usuarios y sobre todo material de Bellas Artes. Material de Bellas Artes, porque tú eres multidisciplinar, Marco. Sí, sí. Bueno, y si tuviésemos espacio, te digo que incorporaríamos, pues desde Lego, por ejemplo, que nos hemos planteado porque tenemos dos nenes y les encanta, ¿sí?, a cosas que diariamente se me pasan por la cabeza, pero que por falta de espacio no podemos incorporar. ¿Y cómo comenzaste con todo esto? Mira, pues que empezamos, no sé bailar. Pues empezamos porque yo trabajaba en otra historia totalmente diferente. Cuéntanos, ¿dónde? En la Sociedad Antirrecíproca, una entidad financiera de la Generalitat. Yo soy economista. Sí. Después. Y cuando empezó la crisis, soportamos un recorrido de bajón hasta que hubo un punto en el que aquello era insostenible y entonces nos aventuramos, mi mujer y yo, a decir, o nos vamos fuera o intentamos montar algo. Y bueno, lo intentamos y llevamos 6 años. 6 años aquí, en Ruzafa. 6 años aquí, con intención de aguantar unos cuantos más, la verdad. ¿Y tenéis camisetas de conciertos de los Cramps? Tenemos camisetas de conciertos de conciertos de discos grupos, entre los Cramps, Nick Cave, los Cure, de grupos que pasaron por Arena y que pues Emilio Ruiz, que era el promotor, ¿sí?, productor de los conciertos que allí se sucedieron en Arena y en Garaje, nos ha ido trayendo. Sí. ¿Y tenéis? Porque pues, Emilio venía por aquí, Napo en su día para descanso también vino por aquí, sí, y bueno, nos ofrecieron la posibilidad de venderlas porque como hay una conexión directa con esa querencia musical tan íntima, nos consideraban que era un buen espacio para venderlas. Espectaculares, piezas vintage y súper buscadas. Quien tiene una camiseta de esas tiene un tesoro. Efectivamente. Y tanto. Espero que salgas con una de ellas. Ojalá, vale. Luego hablaremos. Vale. Pues nada, Marcos, por último, recomiéndame tus 2 sitios favoritos de Valencia. ¿De Valencia o sí, de Ruzafa? Si tienes un rato libre, de Ruzafa, de Valencia, donde tú quieras. Si tienes un rato libre, ¿dónde te encontramos? Mira, de ratos libres tengo pocos, pero sitios especiales con para niños, mí seguro que en Valencia, pocos. Sí, pero bueno, nos dedicamos a pasear por parques, a callejear y a casa de la familia, que la vemos poco. Que te echen un cable. Pero sitios especiales, en Ruzafa, sin duda, Madamín es una tienda muy especial porque ¿sí?, representa algo muy diferente a lo que el barrio ofrece y está muy bien. Y luego Harmony, Discos Harmony, que es mi tienda de discos favorita, Harmony Amsterdam, mis 2 tiendas de toda la vida, pero bueno, Harmony tengo un cariño especial. Muy bien, estupendo. Seguro que se me quedan muchas otras y habrá gente como todo que dirá, a mí no me han mencionado, seguro, pero bueno. Nada, está estupendo. Te digo esas 2 como podría decirte otras 2000, pero Madamín en Ruzafa es un sitio que siempre recomendamos desde aquí, porque bueno, pues hay una conexión en cuanto a tipos de sensibilidades, considero que muy parecida. Sí. Y Harmony pues es una tienda que bueno, que musicalmente siempre está ahí. Claro. Pues muchas gracias y vendremos a tu tienda. Gracias. Gracias a ti, Marcos.